Muy buenas noches, bienvenidos a Ana Lee, Letra y Sentido. Aquí estamos una vez más. Continuamos con la lectura de este libro, Buscaré, Señor, tu rostro, de Francisco Juberías. Es un libro que me va sorprendiendo, por momentos me parece un poco complejo, por otros momentos me parece una lectura simple, fácil, accesible. Sí, es cierto que tiene algunos fragmentos o pasajes que hay que detenerse a leerlo con cuidado. Pero bueno, es un libro muy interesante sobre la oración, sobre cómo llevar a cabo la oración, ¿no? La práctica, la praxis. Si bien es muy difícil hablar de la oración porque es una experiencia personal, un encuentro sobrenatural con Dios, es como muy difícil. Sin embargo, en este libro encontramos cierta solidez en cuanto se apoya sobre las bases de los santos, de los grandes maestros de la oración. Yo creo que es muy interesante abordar la oración de este modo, ¿no? Apoyándonos en la experiencia de los santos. Me parece fascinante, me parece fascinante. Así que bueno, vamos a continuar con este libro mientras me tomo un mate. Espero que estemos muy bien. Hace mucho frío, hay que abrigarse. Se vienen días de mucho frío. El domingo está pronosticado lluvia, así que hay que prepararse. Prepararse para un fin de duro. Entonces continuamos con esta lectura, vamos a avanzar. Buscaré, Señor, tu rostro, de Francisco Juberías. Vamos por el capítulo 6. El capítulo 6 dice: oración litúrgica y oración privada. Varios de los capítulos que dejamos escritos han tenido como principal finalidad deshacer equívocos y aclarar confusiones en torno a la naturaleza de la oración y a su ejercicio. Nos vemos en la necesidad de ocuparnos otra vez de un nuevo caso. Se trata de los conflictos y antagonismos que han querido verse entre la oración litúrgica y comunitaria por un lado y la oración privada o contemplación por otro. Estos conflictos se descubren desde puntos de vista distintos. Unas veces el conflicto se quiere ver entre la oración litúrgica por un lado y la no litúrgica por otro, sea esta oración no litúrgica comunitaria, sea estrictamente individual y privada. 2. Otras veces la incompatibilidad se encuentra entre la oración comunitaria, litúrgica o no, y la oración privada. Dios, dicen, no concede audiencias privadas. 3. En otras ocasiones, finalmente, lo que quiere proscribirse son los llamados ejercicios piadosos del pueblo cristiano. La confusión con todo esto es grande y no menor el daño de las almas. Tratemos de poner un poco de claridad en este punto, atendiéndonos como siempre a la más pura doctrina de la Iglesia y de los santos doctores, y apoyados sobre todo en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Primero, un punto fuera de toda discusión. Es la eminente dignidad y el puesto único que ocupa en la Iglesia y en la vida de los fieles, en concreto, la oración litúrgica. Es algo tan claro que no necesita pruebas, ni es necesario perder tiempo en razonarlo. Escribe Pío XII en la encíclica Mystici Corporis: la oración común y pública, como procedente de la misma Madre Iglesia,
aventaja a todas las otras por razón de la dignidad de la esposa de Cristo. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. De la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Sería inútil seguir alegando testimonios, cuando esto resulta la misma evidencia. Basten los dos citados, autorizadísimos, que fácilmente se podrán multiplicar. Segundo, un poco de historia y estado de la cuestión. A esta situación conflictiva, cada día nos parece más inexplicable. Se ha llegado por un largo proceso histórico que sería imposible describir ahora. Contenémonos con estas observaciones generalísimas. Durante siglos, la oración privada, y más en general todavía, la espiritualidad y sus escuelas, habían vivido por muchas causas y con causas históricas demasiado separadas de la vivencia litúrgica. La liturgia de la Iglesia no se presentaba como fuente de toda vida cristiana y fuente y cima de toda acción eclesial. Para muchos, la contemplación, la oración individual, la meditación privada, llegaron a ser el auténtico camino para encontrarse con Dios, el verdadero diálogo de salvación, vivido a nivel individual, no digo de espaldas, pero sí al margen de la liturgia, y el medio de santificación por excelencia. Hay que reconocer que durante largos periodos en la historia de la espiritualidad no destaca tanto la liturgia como la oración individual y el ejercicio ascético de las virtudes. Como consecuencia, se vino a parar en esta polaridad. Por una parte, la desvalorización progresiva de la liturgia como elemento típico de santificación y un concepto decadente, demasiado materializado de ella, llegando a considerar la liturgia hasta como un impedimento para la contemplación personal extralitúrgica. Por otro lado, y en el otro extremo, se ha venido a considerar la oración privada como un subproducto decadente, como excrescencia de la espiritualidad individualista, fruto de determinadas escuelas, de determinadas épocas y aún de determinadas latitudes geográficas. Tercero, enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Así las cosas, las tensiones, llegaron a agudizarse hasta el extremo, habiendo de intervenir el magisterio para dejar en su punto la verdadera doctrina, lográndose definitivamente el equilibrio, aunque no falten sectores que se resisten a reducir los extremismos, no presentando la debida docilidad a las enseñanzas de la Iglesia, como notable desorientación y perjuicio de las almas. Vale la pena que traslademos algunos párrafos de los principales documentos del magisterio a este propósito. Escribe el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei: pervierten totalmente la genuina y verdadera noción de liturgia los que la consideran sólo como una parte externa del culto para gozo de los sentidos o como un bello espectáculo de ceremonias, y no menos la pervierten los que la conciben como una nueva suma de normas en las que se ordena y regula la celebración de las sagradas acciones. Para todos debe ser indubitado que no se puede honrar dignamente a Dios si no se decide en las almas atender a la perfección cristiana. La liturgia nos prepara y nos lleva a un más profundo conocimiento y contemplación de los misterios de la fe. Hemos de saber que el Divino Maestro juzgaría indignos de estar en su santo templo y dignos de ser expulsados de él a los que se ilusionen con que podrán honrar a Dios solo con voces acompasadas a semejanza de los comediantes. Es indudable que la oración litúrgica
por ser la oración de la esposa de Jesucristo, excede en dignidad a la oración privada. Pero esta mayor excelencia en ninguna manera significa que estos dos modos de orar discrepen entre sí o sean incompatibles. Estando animados del mismo espíritu, mutuamente se conjugan y se compenetran y tienden al mismo fin, que es el de lograr que Cristo se forme en nosotros. También Pío XII vuelve más insistentemente sobre esta última idea, del mayor interés para nuestro propósito, en la ya citada encíclica Mystici Corporis. Hay algunos que se esfuerzan por insinuar entre las gentes que las oraciones dirigidas a Dios en privado son de poca monta, mientras las que valen, de hecho, son más bien las públicas, hechas en nombre de la Iglesia, ya que brotan del cuerpo místico de Cristo. Todo eso es ciertamente erróneo, porque el Divino Redentor tiene estrechamente unidos así, no solo a su Iglesia como esposa, que es amadísima, sino en ella también a las almas de cada uno de los fieles, con quienes ansía conversar muy íntimamente, sobre todo después que éstas se acercan a la mesa eucarística. Y aunque la oración común y pública, como procedente de la misma Madre Iglesia, aventaja a todas las otras por razón de la dignidad de la esposa de Cristo, sin embargo, todas las plegarias, aun las dichas muy en privado, lejos de carecer de dignidad y virtud, contribuyen mucho a la utilidad del mismo cuerpo místico en general, ya que en él todo lo bueno y justo que obra cada uno de los miembros redunda por la comunión de los santos en el bien de todos. Y cuán grande aprecio hayan de tener todos de las cosas celestiales, se demuestra no sólo por las enseñanzas de la Iglesia, sino también por el ejemplo y uso de todos los santos. Estas enseñanzas preparaban la maduración plena de la doctrina en la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, de la que traemos estos párrafos más esenciales a nuestro propósito. Para asegurar esta eficacia, es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina, para no recibirla en vano. Por esta razón, los pastores de las almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Con todo, la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano llamado a orar en común debe, no obstante, entrar también en su aposento para orar en secreto al Padre. Mateo 6:6. Más aún, debe orar sin tregua, según enseña el apóstol. 1 de Tesalonicenses 5:17. Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal que sean conformes a las leyes y a las normas de la Iglesia, en particular si se hacen por mandato de la sede apostólica. Entre los documentos posconciliares emanados de la Santa Sede para la aplicación de las normas del concilio, tal vez sea la Laudis Canticum el que mejor ha tenido en cuenta y conjuga todos estos diversos puntos de vista. La oración que se hace en la soledad, dice, no solo es recomendable, sino necesaria, y los miembros de la Iglesia la realizan por Cristo en el Espíritu Santo. Para que la acción litúrgica resulte oración propia de los que en ella toman parte, y al mismo tiempo sea fuente de piedad y de gracia, y alimento de la oración personal, es necesario que en ella la mente concuerde con la voz, buscando a Cristo y penetrando cada vez más intensamente en su misterio, adorando e invocando al Padre con aquel espíritu con que lo hacía el Redentor. Siendo así que la vida de Cristo en su cuerpo místico eleva y perfecciona la vida propia de cada uno de los fieles,
No se puede admitir ni la más pequeña oposición entre la oración de la Iglesia y la oración personal. La oración mental habrá de sacar de las lecturas de los salmos y de las demás partes de la liturgia alimento continuo, de suerte que la oración del divino oficio resulte verdadera oración personal. Hay que reconocer que mientras recitamos el oficio, nuestra voz resuena en Cristo y la de Cristo en nosotros. Todos los elementos litúrgicos en el oficio están dispuestos para que, al celebrarlo, la mente concuerde con la voz y así resulta fuente de piedad y alimento de la piedad personal. Merecen recordarse también estas palabras de Juan Pablo II. Recordad siempre que la participación consciente en la oración litúrgica os ayudará a comprenderos más a fondo y a comprender también el sentido de vuestra presencia en la Iglesia. Hay que añadir aún que dicha participación no sería posible si faltase la costumbre de la oración personal. Es necesario que cada uno aprenda a orar también dentro de sí por sí mismo. La devoción personal, la meditación cultivada en la intimidad del propio espíritu, el coloquio filial espontáneo con Dios uno y trino que mora en lo más profundo del alma, constituyen el presupuesto de la oración auténticamente litúrgica. Genial. Juan Pablo II. Genial. La doctrina verdadera. Cuarto, la doctrina verdadera. Después de la exposición histórica del problema que dejamos esbozada y con la doctrina del magisterio eclesiástico por delante, podemos ya llegar a establecer unas cuantas conclusiones en que ha venido a cristalizar la verdadera doctrina sobre este problema, lográndose definitivamente la maduración y el equilibrio. Podemos partir de este principio incuestionable al que ya nos hemos referido, la oración privada. Aunque no alcance la dignidad de la liturgia, es, sin embargo, necesaria para la vida cristiana, como se evidencia por las siguientes razones. A. El ejemplo y las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Valgan solo estas breves referencias. El Señor, al comenzar su vida pública, pasó 40 días en el desierto. Mateo 4, del 1 al 11. Se alude frecuentemente a que se retiraba a lugares solitarios para orar y aún se pasaba las noches en oración. Marcos 1:35. Por otro lado, sus recomendaciones y exhortaciones a la oración privada son continuas y apremiantes. Cuando ores, entra en tu aposento y echada la llave detrás de ti, haz tu oración al Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te dará la recompensa. Mateo 6:6. Es necesario orar siempre y no cansarse. Lucas 18:1, Mateo 6, del 5 al 13, 7 del 7 al 11, 18 del 10 al 20, Marcos 11 del 11 al 24, Lucas 11 del 5 al 13. Por lo que se refiere a la práctica y a las enseñanzas de los apóstoles, recordemos solo estos pasajes. No parece bien que nosotros, dejando a un lado la palabra de Dios, nos empleemos en servir a las mesas. Nosotros, por nuestra parte, perseveraremos dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:2 y 4. San Pablo exhortaba a sus fieles: orad constantemente. Primero de Tesalonicenses 5:17. Orando en todo momento. Efesios 6:18. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Primera de Timoteo 2:8. Por otro lado, jamás podrá olvidar el cristiano, medianamente consciente siquiera de su condición, que es un portador de Dios, un templo de Dios, donde moran real y verdaderamente las tres divinas personas que le están comunicando su vida. Esta es la más alta realidad de la vida cristiana. La consecuencia inmediata que se sigue de ella la expresó el Papa Pablo VI magníficamente por estas palabras.
¿Cuándo entramos en este templo de nuestra conciencia para adorar allí al Dios presente? ¿Seremos nosotros almas vacías, aunque cristianas, almas ausentes de sí mismas, olvidadas de la misteriosa e inefable cita que Dios, uno y trino, se digna ofrecer a nuestro filial y embragado coloquio justamente dentro de nosotros? Una razón muy semejante a la anterior y estrechamente relacionada con ella reclama también no sólo la licitud y conveniencia de la oración privada, sino su incuestionable necesidad en la vida del cristiano. Nos referimos a la condición de miembros de Cristo, vinculados vitalmente a la divina cabeza, y se ha de caer en la cuenta que se trata de una unión no meramente moral, lejana, sino real, física, inmediata e íntima, constante y de todas las horas del día, aunque mística, es decir, misteriosa, lo que no se opone a que sea real, física, inmediata. Si esto es así y el cristiano es consciente de ello, ¿podrá vivir mucho tiempo despreocupado y ajeno a esta realidad, no pensar en ella? Vivir desentendido de la estrecha vinculación que le mantiene unido a Cristo y a todos los miembros de su cuerpo místico, en la simbiosis continua de ese misterio de recirculación de vida divina que llamamos comunión de los santos. Tener conciencia despierta de esto, vibrar ante tan espléndidas realidades, esto es ya oración. De esta consideración se sigue otra consecuencia importante, y es que, vistas así las cosas, la oración del cristiano no se puede llamar nunca propiamente hablando privada, pues un miembro de Cristo nunca actúa aisladamente, sino siempre en conexión vital con la divina cabeza y con el conjunto de los miembros. La oración del cristiano, por más individual que se la suponga, por más secretamente que la lleve a cabo, siempre es una oración hecha en la relación más íntima con todo el cuerpo místico. Su valor y su eficacia tienen resonancia universales. Dignas de toda ponderación son a este propósito las encarecidas expresiones de San Juan de la Cruz. Las trae el santo en el Cántico Espiritual. Invitamos a nuestros lectores a que las repasen detenidamente. Añadamos a estas una nueva consideración, como hoy se repite tantas veces y con tanta razón. Lo que importa en la vida del cristiano es la vida teologal. El ejercicio de las tres virtudes teologales es el alentar mismo de su vida divina y deben actuarse con la mayor frecuencia e intensidad, hasta llegar a ser constante y de todos los momentos del día. Pero esta actuación de las virtudes teologales es la oración más alta y santificadora, pues la oración bien entendida no es otra cosa que mantener en acto la vibración de las tres virtudes teologales. Ahora bien, es evidente que esta vida teologal no puede quedar constreñida al tiempo de la oración litúrgica. La rebasa totalmente, hasta llenar todos los aspectos del día y llegar a convertirse en esa oración continua de que hemos oído hablar al Salvador y al apóstol San Pablo, con tal encarecimiento que se traduce en actos y aún en vida de fe, de anhelos y deseos santos, de ardorosas efusiones en la caridad. Querer reducir el ejercicio de las virtudes teologales a los tiempos estrictamente litúrgicos a nadie hasta ahora le ha pasado por las mientes, pues sería tanto como pretender ahogar los latidos de la vida divina en el fiel y condicionar las efusiones del Espíritu Divino en el corazón de los hijos de Dios. Es decir, que la oración litúrgica ha de tener, por fuerza, sus tiempos limitados, mientras que la privada, de suyo, no puede tenerlos. Finalmente, no solo no hay oposición entre la oración litúrgica y la oración privada, sino que se exigen mutuamente. La liturgia es fuente necesaria de toda oración privada, de toda vida contemplativa. Por su parte, la oración privada es, bajo diversos aspectos, un complemento necesario para la oración litúrgica,
Especifiquemos un poco sobre todo esto. Los augustos misterios que se celebran en la liturgia son de tal grandeza que sería una temeridad presentarse a ellos sin la debida preparación del ánimo. Nunca mejor que en estos casos tienen aplicación las palabras de la Sagrada Escritura. Antes de la oración, prepara tu alma, y no seas como el hombre que tienta a Dios. Se comprende que un rato de oración privada en paz y soledad es el modo más apto para disponer el ánimo y acercarse con las debidas disposiciones a la celebración litúrgica. No es esto solo. La prestación íntima, personal, ponderada de los misterios que se están celebrando es tan necesaria que sin ella la oración litúrgica pierde todo su valor y queda vacía de sentido. Es evidente que sin una costumbre previa de introspección, de reflexión personal, de hábito de meditación y contemplación de los misterios de Dios, es imposible lograr esta prestación personal y mantenerla en los actos litúrgicos. Tal vez sea este uno de los mayores males, si no el mayor, que padece el pueblo cristiano cuando se acerca a las celebraciones de culto. De aquí el peligro de dar en dos gravísimos escollos, que son como la carcoma de la piedad litúrgica, la rutina y la asistencia meramente pasiva por un lado, y por otro, el mirar las ceremonias de culto como un rito mágico, o poco menos, cosa la más ajena a la religión sincera. Todos sabemos que estos dos peligros son algo más que hipotéticos en grandes sectores del pueblo cristiano, y el remedio no puede venir por otra parte más que del perseverante adiestramiento que capacite a nuestro pueblo a la reflexión personal, a la rumia íntima y callada de los grandes misterios de nuestra fe. Hay más. No solamente la oración privada es la mejor preparación a la oración litúrgica y el mejor adiestramiento para penetrar en la médula misma de los misterios que se celebran, sino que es, además, como una prolongación natural y necesaria de estas sagradas celebraciones. Efectivamente, no es concebible que un cristiano que ha asistido con el debido conocimiento, atención y devoción no termine con el alma embargada por la sagrada unción que destinan estos misterios, debidamente asimilados. Y esta unción le acompañará como una estela de luz y de suavidad, aún después de haber abandonado el sagrado recinto. Sobre él seguirá pesando la solemnidad de aquellos momentos, vividos con tal intensidad, y los pensamientos y sentimientos que tan profundamente ha vivido aflorarán irremediablemente a la superficie de la conciencia a lo largo del día, en una rumia y asimilación continuada. Y esto es oración privada, provocada necesaria y espontáneamente por la celebración regida de los sagrados misterios. Efectivamente, no es concebible que si el cristiano se ha sumergido intensamente en ese mundo de los divinos misterios, pueda pasar sin solución de continuidad a las ocupaciones profanas, sin sentir siquiera la huella de lo que tan recientemente y con tanta intensidad ha vivido. Sería la prueba de que la prestación personal no ha logrado pasar de la superficie. Aquí habría mucho que decir de lo que se llama la vulgarmente acción de gracias después de la comunión, que se quiere desvirtuar y aún desprestigiar con razones del todo inconsistentes. Después de lo que acabamos de exponer, se comprenderá fácilmente que nada más justificado que dedicar un rato a la pausada asimilación y rumia de este banquete divino en el que se acaba de participar. Nada más ajeno a la santidad de ese momento que abandonar inmediatamente la iglesia, sumergiéndose enseguida en el tráfico de las ocupaciones profanas, frecuentemente en conversaciones superficiales, cuando no del todo ajenas al santo misterio en el que se acaba de participar. Aunque solo se tratara de un acto de cortesía con Cristo nuestro Señor, al que tantas veces se lleva a un sacramentado en el interior,
sin atenderle para nada y con la mayor despreocupación. 5. Dificultades, extremismos, cautelas. Para dejar un poco más completa y aclarada la doctrina que acabamos de exponer, no estará de más que nos ocupemos de esclarecer algunos puntos que suelen ser impugnados u oscurecidos, ya desde una parte, ya desde la contraria. Todo se debe a no saber dar con el justo medio del equilibrio y de la ponderación debidos. Desde la oración litúrgica, los partidarios extremosos de la oración litúrgica suelen objetar que la oración privada y la contemplación suelen degenerar morbosamente en su mundo interior y desentendiéndose de los problemas y necesidades de los hermanos y del mundo en general, encerrándose egoístamente en el paladeo de su dicha. A esta visión parcial y tendenciosa de la realidad se le han de hacer varias observaciones. Primera, que adolece de un total desconocimiento del heroísmo, renuncias, perseverante fortaleza y hasta agonías íntimas que lleva consigo la vida contemplativa. Solo puede hablar de esta manera quien no ha tomado nunca en serio el ejercicio de la oración. No sé si se puede en la vida cristiana hablarse de algo tan heroico. Lo que sucede es que no se sienten con valor para afrontar este camino, sea vencidos por las primeras dificultades en el ejercicio de la oración, sea seducidos y arrastrados por la fascinación de las cosas de fuera, y tratar de justificar su fracaso y su falta de coraje con el fácil mohín del desdén y del desprecio. En el fondo, se trata de falta de nobleza y de sinceridad consigo mismo. Segunda, contra esta acusación desde el punto de vista doctrinal, no vale la pena gastar ya más palabras, después de cuanto hemos dicho a este propósito, apoyados sobre todo en el magisterio de la Iglesia. Ha hablado suficientemente claro el concilio a este respecto y continúa hablando con la mayor claridad e insistencia el Papa Juan Pablo II. Tercero, hay que reconocer lealmente que en el mundo de la oración privada y de la vida contemplativa se han producido graves desviaciones en la vida y en la doctrina, como prueba la historia de la espiritualidad cristiana. Recordemos siquiera a los alumbrados, a las corrientes quietistas y semiquietistas, etc. Pero de esto no tiene la culpa la vida contemplativa en sí misma, sino el mal uso que se hace de ella y las falsas orientaciones con que se prepara a los principiantes. De aquí han nacido las graves desviaciones. Si esta objeción tuviera algún valor, podría aplicarse a todo, porque en todos los campos se han dado abusos. ¿Quién desconoce las desviaciones de los liturgistas extremosos a las que ya nos hemos referido, o los abusos y corruptelas en que en ocasión de la liturgia ha venido a dar tantas veces el pueblo cristiano? ¿Quién no sabe de los peligros de la vida activa y de las frecuentes y lamentables derrotas de los que en ella se ejercitan? Arguir, por tanto, contra la oración privada a base de los contrahechos de la misma carece de todo fundamento. B. La oración privada. No pueden tampoco desconocerse los reparos más o menos justificados que suelen hacerse desde el campo de la contemplación a la oración litúrgica o comunitaria. Recordemos algunos de los más principales. Primero, la oración privada y contemplativa requiere, por su misma naturaleza, un clima psicológico apropiado, como es el silencio y la soledad, para favorecer el repliegue del alma sobre su propio centro, donde ha de encontrar a Dios. La oración litúrgica, por el contrario, es comunitaria por su naturaleza y sacramental. Exige, por tanto, intercomunicación con los demás y la atención debida a los ritos sagrados. Todo esto es una seria dificultad que ha de superar el alma contemplativa para evitar que sus energías se le dispersen en el mundo de fuera.
pero sería del todo injustificable el que por esquivar este riesgo rehuyese sistemáticamente la participación de la oración comunitaria, o la redujese a un mínimo indispensable, a más no poder. Sería una clara desviación. Se ha de tratar de superar este primer escollo de superficie, avivando intensamente la fe, hasta descubrir en la acción litúrgica esta presencia única de Cristo, con el que ha de tender a fundirse el alma, en unión contagiosa y ungida por la acción del Espíritu Santo, en la comunión de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Segundo, otras veces el obstáculo se presentará por la inadecuada celebración de los divinos misterios, sea por rutina, sea por falta de la debida reverencia y preparación, tanto por parte de la asamblea que asiste como del mismo que la preside y celebra la acción sagrada. Cosas estas que no convidan nada al recogimiento del alma, ni ayudan a levantar el vuelo del espíritu hacia Dios, antes lo estorban y entorpecen. Hemos de reconocer que este obstáculo es más frecuente de lo que debiera y de lo que cabría esperar de tan sagrados momentos. Pero el alma contemplativa ha de tratar de superarlo todo, reparando en que a pesar de todas las deficiencias humanas, quien celebra y preside los sagrados misterios como supremo y aún único sacerdote es Cristo, allí presente, por el que ha de esforzarse en conectar espiritualmente por encima de todos los estorbos que acumula la debilidad humana. Tercero, lo mismo ha de decirse de varios otros abusos en las celebraciones sagradas, que constituyen muy frecuentemente muy serios obstáculos para la elevación del corazón a Dios. Pensemos en la falta de la debida instrucción catequética para que el pueblo de Dios se disponga debidamente en el afán exagerado de horizontalismo por parte de los que presiden la asamblea, convirtiéndola a veces en escuela de preocupaciones humanas que, aunque honestas y nobles por otra parte, no son preocupaciones del momento, porque cortan o distraen el vuelo sublime del alma hacia las realidades celestes, que son las que deben embargar el corazón en esos momentos. Finalmente, y con no menor frecuencia, hoy las almas contemplativas encuentran notables escollos para que el encuentro con Dios en las celebraciones litúrgicas, por las arbitrariedades e innovaciones bizarras y sorprendentes que a su capricho introducen tantas veces los que presiden, saltándose los esquemas litúrgicos trazados por la Iglesia, San Juan de la Cruz tiene unas palabras preciosas y severas que parecen escritas para estos audaces innovadores de nuestros días. Con ellas queremos incluir este capítulo. No curando de estribar en las invenciones de ceremonias que no usa ni tiene aprobadas la Iglesia Católica, y no quieran usar ellos nuevos modos que si supiesen más que el Espíritu Santo y su Iglesia, que si por esa sencillez no los oyere Dios, crean que no los oirá, aunque más invenciones hagan, porque Dios es de manera que si le llevan por bien y a su condición, harán de él cuanto quisieren, mas si va sobre interés, no hay hablarle. Continuamos con el capítulo 7. Sí, continuemos. Capítulo 7. Nuevas formas y técnicas de oración. Queremos ocuparnos en este capítulo con la brevedad posible de lo que se ha dado en llamar nuevas formas de oración, no porque en realidad lo sean, algunas de ellas son antiquísimas, sino porque en nuestros días han irrumpido con fuerza en la espiritualidad del Occidente y se las quiere mirar como una novedad. Dada la finalidad de nuestro libro, no podemos ocuparnos del tema exhaustivamente, ni es necesario, pero frecuentemente se nos ha venido interrogando sobre el tema y creo que será útil dar algunas orientaciones a nuestros lectores sobre esta materia. Todas estas nuevas formas o técnicas de oración pueden dividirse en dos grandes grupos.
Primero, de inspiración netamente cristiana y segundo, técnicas orientales de reconcentración y meditación. Nos ocuparemos brevemente de estos grupos y de sus variedades principales. Primero, nuevas formas de oración de inspiración cristiana. Diríamos que pululan en nuestros días por todas partes, omitiendo particularidades accidentales. Podrían reducirse todas ellas a estos tres grupos. A. Renovación carismática. El grupo carismático está constituido esencialmente por comunidades que se reúnen semanalmente en asambleas de oración. El número puede variar desde 3 hasta varios miles. El grupo que podríamos llamar normal está constituido por unas 40 personas. En estas asambleas de oración suelen darse fenómenos llamativos y aún espectaculares como hablar en lenguas, revelaciones, profecías, etc. Todo esto acontece en una asamblea de oración y tiene un contenido oracional muy definido, desencadenando la acción de gracias y la alabanza. La asamblea se desarrolla sin ningún método prescrito, se caracteriza más bien por su espontaneidad, aunque dentro de un orden en movilidad y concordia. Da comienzo con canciones, que son una oración de alabanza, expresión de la alegría de la comunidad orante que se comunica con el Señor. A continuación, uno de los responsables invoca al Espíritu Santo en una súplica espontánea para que se haga presente a la comunidad. Luego la comunidad dedica unos momentos a la oración individual, pero en voz alta, y es compartida por todos los presentes. Generalmente se centra en exclamaciones de alabanza, adoración, acción de gracias y petición. Los sentimientos espirituales brotan en forma de himnos, cánticos, salmos, oraciones improvisadas. El encuentro con la palabra de Dios es otra forma de oración, siempre que sea búsqueda improvisada, pero consciente de la voluntad de Dios sobre el grupo o alguno de sus miembros. La palabra ilumina la situación existencial de los asistentes. Puede ser que uno abra al azar la Biblia, lea un texto y vaya dirigido por el Espíritu Santo a todos o al menos a alguno de los congregados. La celebración de la Eucaristía con cierta regularidad y con matices propios vivifica la actitud orante de la asamblea. Otra dimensión de la oración compartida en grupo es el tiempo dedicado a los testimonios. Cada uno, o a quien inspire el Espíritu, cuenta hechos de vida, propia o ajena, en los que se manifiesta de modo especial la acción del Espíritu Santo. La asamblea responde con palabras de agradecimiento a Dios, como aceptando el don. Gracias, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Amén. Aleluya, etc. Antes de concluir, el grupo dedica unos momentos a la oración de petición. Gestos propios acompañan a la oración. Orar con los brazos levantados al cielo era un gesto normal entre los judíos y fue aceptado por los primeros cristianos y ha sido actualizado por la oración carismática. Dentro del marco de libertad y la marcha imprevista de la asamblea, siempre hay opción para intercalar algún cántico al Señor, un salmo, un himno, una oración vocal, como puede ser el Padre Nuestro, el Gloria, como explosión afectiva de alabanza o de acción de gracias. El llamativo carisma de hablar en lenguas es efecto del bautismo en el Espíritu. Es también una modalidad de la oración. En cuanto carisma es una elevación de las potencias de la persona para orar de otra manera, con más intensidad, con mayor facilidad, sobre todo en la oración de adoración, de acción de gracias, de alabanza. Es un don para comunicarse con Dios más que con los hombres, pues como dice San Pablo, el que ora en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. 1 Corintios 14:2. Es como un instrumento movido por el Espíritu Santo, porque ora con las palabras que Él le inspira. Los silencios son un momento importantísimo, rompen, sin regularidad sistemática, los diferentes momentos de la oración espontánea y vocal. Después de una petición o alabanza prolongada, de hablar en lenguas, de los testimonios, urge el momento de silencio para que Dios nos hable. El último momento de la reunión es también oración expresada en la recitación del Padre Nuestro,
cantos de júbilo, de acción de gracias y alabanza, acompañados de signos externos de alegría, alzar los brazos, batir palmas, etc. B. Grupos o comunidades de oración. Ha aparecido en mucho número y con diversos matices, pero todos ellos vienen a confluir en lo sustancial, en la imposibilidad de detenernos en el análisis pormenorizado de cada uno. Nos limitaremos a señalar las notas más salientes de todos ellos en las que suelen convenir. 1. Es curioso notar que casi todos ellos son movimientos que han surgido o se han potenciado grandemente a partir del Concilio Vaticano II, como si fueran haciéndose realidad en ellos el nuevo Pentecostés invocado por la Iglesia. 2. En todos ellos ha adquirido un singular relieve la lectura comentada y profundizada de la Biblia, como base y punto de partida para la oración y profundización en la revisión de vida. 3. Como consecuencia, todos estos movimientos nacen centrados en Cristo, sin olvidar la presencia alentadora y maternal de la Santísima Virgen María, como objeto de culto, como modelo del oyente de la palabra de Dios y como ejemplo de oración. 4. También es muy de notar este otro carácter. En muchos casos, estos movimientos han sido suscitados por los laicos y siempre mirando a lo laical. Se confirma también con ello la expectativa del concilio al proclamar que esta era la hora de los laicos. 5. Se ha dado dimensión oracional a estas formas de convivencia cristiana, que de suyo no lo eran por su naturaleza, como el estudio de la palabra de Dios en común, las revisiones de vida, la manifestación de experiencias o testimonios, etc. 6. Insistencia en la importancia de la oración mental o vocal durante algunos momentos del día, encuentros con Dios en profundidad, etc. 7. Se trata también de una oración más encarnada en la situación concreta en que se vive, huyendo de toda evasión. No se quiere considerar la oración tanto como un ejercicio de por sí, con valor independiente y aislado de la situación y momento en que se vive. 8. Existe también una marcada preferencia por las formas de oración que desplazan el centro de atención preferente desde el individuo a Dios. Oración de adoración, oración de alabanza, o las necesidades generales de los hermanos, iglesia, mundo, grupo, más que a las de interés personal. La oración se hace universalista, ecuménica. 9. De ahí que como consecuencia la oración tienda a ser preferentemente comunitaria. Se concede importancia primordial al hecho asociativo, en busca de una estrecha fraternidad por motivos religiosos. Orar en compañía de otros es asegurarse la presencia del Señor, según prometió Él mismo, y encontrar la eficacia de la oración y el gusto por ella. Nos encontramos también con un carácter que puede parecer contradictorio. Mientras que por un lado existen grupos de oración que no se proponen el apostolado externo como algo específico, tampoco lo rechazan, por supuesto, y creen más en el apostolado desde dentro, que surge como fruto de la oración. Hay otros grupos muy comprometidos con la actividad apostólica, y a ella orientan primordialmente la oración. Si San Ignacio proponía como lema in contemplatione activus, activo en la misma contemplación, el lema de estos grupos podría ser in actione contemplativus, contemplativos en la acción. 11. Finalmente, y por lo que se refiere a la técnica de la contemplación, hay corrientes y grupos que tratan de aprovechar y asimilar las conquistas de la psicología moderna, que se creen más útiles en este empeño. C. El gesigiasmo o la oración del corazón. El gesigiasmo o la oración del corazón. Esta antiquísima técnica de oración pues se remonta hasta los monjes orientales del siglo IV. Se ha perpetuado hasta nuestros mismos días, principalmente entre los monjes del monte Athos.
Recientemente se ha ido poniendo de moda, pese a la palabra, en Occidente, debido sobre todo a la publicación de un libro curioso y sumamente interesante titulado El peregrino ruso. Gesigiasmo se deriva de la palabra griega gesigia, que significa silencio, reposo, sosiego, paz interior. Esta técnica pretende llevar a la oración continua o reposo en Dios por medio de una serie combinada de ejercicios corporales, psicológicos y teológicos que sus expositores describen minuciosamente. Nosotros nos contentaremos con apuntar los rasgos fundamentales, no podemos hacer otra cosa. Dentro del sistema se concede gran importancia al ejercicio o disposición corporal como elemento integrante de la persona humana, y en esto se aproxima bastante a la técnica del yoga, de la que nos hemos de ocupar más adelante. Regulación de la respiración, postura del cuerpo, repetición de fórmulas, soledad y aislamiento, regulación del alimento, etc. Todo enderezado a conseguir el dominio de las facultades internas, que es esencial para alcanzar la quietud que consiste en la unión mental y afectiva con Cristo en la oración continua. Las fórmulas repetidas más usualmente son las siguientes: Dios mío, ven en mi auxilio, que mereció siempre la predilección de los monjes antiguos, o esta otra: Jesucristo, Hijo de Dios, tened misericordia de mí, que era la preferida por la versión gesigiasta de Gregorio Palamas. La variedad de esta es la que en nuestros días ha propagado el peregrino ruso: Jesús mío, ten misericordia de mí. La técnica es muy simple. La encuentra el peregrino en unas palabras de la Filocalía: siéntate solo y en silencio. Inclina la cabeza, cierra los ojos, respira dulcemente e imagínate que estás mirando a tu corazón. Dirige al corazón todos los pensamientos de tu alma. Respira y di: Jesús mío, ten misericordia de mí. Dilo moviendo dulcemente los labios. Procura alejar todo otro pensamiento. Permanece tranquilo, ten paciencia y repítelo con la mayor frecuencia posible. Esto mismo se puede y aún se debe practicar a lo largo del día, mientras se camina, mientras se trabaja, etc. Se trata de poner en práctica aquellas palabras de Cristo: es necesario orar siempre y no desfallecer. Lucas 18:1. Y aquellas otras con las que le hace eco San Pablo: orad sin interrupción. 1 Tesalonicenses 5:17. 2. Técnicas de inspiración oriental. Más bien que de oración propiamente dicha, se trata de técnicas de reconcentración interior, de sosiego, de intención del ánimo, que pueden favorecer la oración, pero que en sí mismas no son oración, y mucho menos oración sobrenatural y cristiana. Esto es muy conveniente no perderlo de vista. 3 de estas técnicas están teniendo particular repercusión en Occidente. Unas breves palabras sobre cada una. El yoga podría definirse como una búsqueda de la unión a través de una disciplina determinada. La unión significa aquí la del cuerpo y la de la mente, para que en estado de armonía total la vida alcance su plenitud. Se utilizan para ello determinados ejercicios físicos para dar al cuerpo la elasticidad y armonía necesarias y lograr con ello un aplacamiento de la mente. Cuando el cuerpo funciona correctamente, sabemos que la mente queda muy notablemente beneficiada, constituyendo la base de su desarrollo y expansión. Es pues el yoga en su esencia un método o técnica de formación espiritual por medio de la cual todas las energías corporales y psíquicas del hombre son concentradas y unificadas de manera que éste pueda llegar a la conquista de su destino más alto, como dicen sus valedores, la experiencia unitiva y fruitiva con la realidad suprema, mediante la unión del principio superior individual, el yo, con la conciencia universal cósmica o con el principio superior universal. ¿Qué realidad suprema sea esta? No es fácil de determinar. Lo cierto es que desemboca en un claro panteísmo. Bien que lo aclare, muy bien que lo aclare.
El Zen es la búsqueda de la autoconciencia, de la autoposesión, donde el dualismo queda superado, aniquilado. Es la búsqueda de la transformación, de la transparencia de sí mismo y de sí mismo. Posee métodos ilógicos difícilmente comprensibles y aceptables para la conciencia lógica y sistemática de la cultura occidental. Tiene como objetivo espiritual superar toda dualidad, la del sí-no, ser-no ser, bueno-malo, empírico-metaempírico, persona-no persona, yo, no yo, Dios, no Dios. Se dirige a superar y destruir el camino de la lógica, dado que ésta es una superestructura mental que impide el paso directo a la experiencia de la realidad, que es una y está más allá de los contrarios. El pensamiento lógico es el que crea la dualidad y la oposición entre las cosas. Por eso es necesario destruirla. Superado el camino de la lógica y hundido el nombre en las capas profundas de su ser, se encuentra con la percepción inmediatamente del yo. El último grado de esa percepción es la iluminación, o satori, que es la experiencia del yo profundísimo, pero uno con el ser absoluto indiferenciado. No es la percepción de un yo frente a un tú, sino la pura presencia, la pura conciencia del ser, lograda mediante la superación del propio yo como distinto y opuesto al no yo. El Zen no se ocupa de cuestiones históricas, ni el pasado ni el futuro cuentan, solo el presente es y vale. Al contemplar, contempla, al comer, come, al caminar, camina, al rezar, reza, siéntate y nada más. El que es Eish quo agis, haz lo que haces, de los romanos. Age quod agis, haz lo que haces, de los romanos. El cuerpo también toma parte de este ejercicio de transformación. No hay nada nuestro que no se manifieste también en el cuerpo. El ejercicio recibe el nombre de Zazen, la sentada en silencio, sentarse en silencio, inmovilizar el cuerpo, perfecta inmovilidad de la verticalidad y concentrados en la respiración, con abandono, con confianza, con serenidad. La diferencia con el yoga sería esta. En el yoga existen técnicas para llegar a la concentración, a transformación. En el Zen, no. Solo el ejercicio del Zazen y el vivir considerado como ejercicio. El Zazen es una postura corporal, el sentarse, el aquietarse, el recogerse en silencio, vivir esta realidad del yo. C. La meditación trascendental. Aquí la palabra meditación significa lo opuesto a lo que quiere decir para nosotros los occidentales. En Occidente entendemos que meditar, el pensar y razonar sobre alguna cosa, volver nuestra reflexión sobre ella, hacer propósitos sobre un modo de vida, etc., tiene comúnmente una connotación marcadamente religiosa. Sin embargo, en la India, meditar significa algo muy distinto. Meditar es usar el pensamiento para dejar de pensar y entrar en un estado nuevo, en el cual la mente se encuentra tranquila, reposada, despierta, pero sin pensamientos. Maharishi, el gran propagador de la técnica en Occidente, llamó a esta técnica meditación trascendental, porque primero usamos el pensamiento para dejar de pensar, es decir, meditamos y entonces trascendemos la actividad de pensar y entramos en ese estado nuevo de reposo, en alerta interior. Trascender quiere decir ir más allá, y esto es exactamente lo que hace la mente consciente cuando practica la meditación trascendental. Va más allá del pensamiento y llega a la fuente del pensamiento. Allí se llena de todas las cualidades de esa fuente. Lo único que se necesita para practicar la meditación trascendental es aprender a dejar.
que la mente siga su tendencia natural, que es moverse siempre en busca de aquello que le produce el mayor grado de felicidad. La mente está siempre dispuesta a quedarse allí donde se encuentra satisfecha. Dejemos pues que la mente siga su tendencia natural, pero hemos de darle un impulso determinado para que dicha tendencia natural la conduzca hacia el interior. Poco a poco la mente va bajando más y más a lo profundo y comienza a experimentar estados de mayor quietud, reposo y felicidad. Este aumento en el bienestar conduce la mente hasta la fuente del pensamiento, donde se queda establecida en un nivel conocido por conciencia pura. Es decir, la mente no está experimentando nada exterior, sino que se experimenta a sí misma. En este estado se llena de creatividad, inteligencia y energía, y por su propio impulso sale al exterior, es decir, vuelve a la actividad para gozar allí los beneficios del reposo que ha recibido. Cuando el pensamiento llega a su origen, la mente que le ha seguido la pista en su camino interiorizante, se queda sumergida en la fuente del pensamiento, es decir, trasciende la actividad de pensar y se queda en un estado de alerta total, pero sin actividad. Recuérdese aquí lo de la advertencia amorosa de San Juan de la Cruz. Este es el estado en que se percibe la conciencia pura. Sin embargo, es necesario saber qué tipo de pensamiento sirve para hacer que la mente continúe su viaje interiorizante. En teoría, cualquier pensamiento podría ser útil, pero si el pensamiento tiene un significado, fácilmente nos deja en el nivel de la actividad, en el más externo, y es más difícil que nos sirva como vehículo interiorizante. Cada palabra tiene dos aspectos, un sonido y un significado. El sonido es el aspecto más abstracto y el significado el más superficial y concreto. Para practicar la meditación trascendental se utilizan como pensamientos una serie de palabras que tienen como característica principal la de no tener ningún significado. Su solo sonido es válido. El sonido tiene un efecto interiorizante muy poderoso y dado que no significa nada, la mente no se queda detenida en el nivel superficial de pensar, sino que fácilmente va hacia el interior y alcanza los niveles más profundos de la fuente del pensamiento. El sonido que se usa para practicar la meditación trascendental se llama mantra. Aprender a meditar consiste, por tanto, en recibir el mantra correcto y las instrucciones para saber usar adecuadamente. Esto es muy importante porque el instructor analiza los resultados obtenidos con la técnica y a base de ellos da una enseñanza determinada que permite al que se inicia a comprender perfectamente la técnica y obtener de ella el máximo beneficio. Por eso es imposible aprender la meditación trascendental de un libro, de un amigo u oyendo una charla. Es necesario que un instructor elija el mantra adecuado al que está aprendiendo y le enseñe a usarlo adecuadamente. El efecto del mantra sobre el individuo se basa en un principio físico. Cada sonido produce una vibración, y esta vibración tiene una repercusión sobre el sistema nervioso que lo recibe. Es de advertir, al terminar esta breve exposición de las técnicas orientales, que ninguna de ellas pretende hacerse pasar por una religión. No van más allá de unas técnicas naturales de adiestramiento y, por lo tanto, de sí mismas, son compatibles con cualquier credo religioso. Avisos y cautelas. Ya a lo largo de esta exposición y de manera ocasional nos han ido saliendo al paso algunas advertencias, avisos y recomendaciones sobre la naturaleza y el uso de estas nuevas formas o técnicas de oración. Pero el tema me parece demasiado importante en la práctica y por eso quiero ocuparme de él de una manera un poco más expresa. Cautelas y avisos de orden general. Como punto de orientación definitiva y para evitar todo equívoco, no se puede olvidar nunca que la oración, en su esencia, es siempre trato amoroso con Dios, y este carácter ha de estar presente siempre. Solo podrán cambiar los modos circunstanciales de hacerla. Si se consigue, o al menos se intenta seriamente, esta intimidad con Dios, habrá oración. Si no se consigue, por muy refinados que sean los métodos y depuradas las técnicas, no habrá oración.
En consecuencia, se ha de evitar que las reuniones de grupo se conviertan en un puro diálogo o comentario, aunque sea de un texto bíblico, que si no se logra el trato de intimidad amorosa con Dios no hay oración, sino mera conversación espiritual. No es lo mismo tratar de Dios que tratar con Dios. Esto último es oración. Lo primero puede ser, en el mejor de los casos, un medio excelente para llegar a ella, pero no basta con quedarse en eso. Dios mismo tiene que ser un interlocutor. Estos nuevos modos de orar nunca podrán sustituir del todo a la oración litúrgica ni a la oración personal, cuando se trate de grupos de oración. Cuando en estos grupos de oración se ora en voz alta, tratando de exponer cada uno los pensamientos íntimos que le nacen en la oración, se ha de andar con mucha cautela para no coaccionar a nadie para que lo haga. Se ha de respetar totalmente la libertad y la intimidad de la persona. No hay ninguna obligación de hacerlo y sería imprudente en muchos casos. Toda discreción es poca en casos como estos. Se ha de evitar siempre la novelería, el afán de buscar siempre la última moda, lo que entretiene, distrae y sirve para aliviar el tedio que puede llevar consigo en tantas ocasiones la oración seria, provechosa y verdaderamente santificadora. Recomendaciones sobre la oración carismática. Existen aún en torno a ella numerosos recelos, pero son generalmente infundados. En sí misma es buena. Sus orígenes se funden en los orígenes de la misma Iglesia. Hechos 2 del 1 al 21, 10 del 14 al 15, 19 del 5 al 6, 1 Corintios 12, etc. De esta oración se seguían grandes bienes, tanto al mismo carismático como a la Iglesia entera. Por lo tanto, los que no compartan la inclinación por este género de oración se han de abstener de condenarla, sin más averiguaciones, como cosa extravagante y sospechosa. Lo menos que puede pedirse es que se la respete, aunque no se la entienda ni se sienta simpatía por ella. Tampoco se ha de exigir a los que la practican una santidad repentina y milagrosa, como si por el hecho de practicarla tuvieran la obligación de ser santos de la noche a la mañana. Sin embargo, no se han de desconocer los peligros que encierra. San Pablo se ocupa de algunos ampliamente en sus epístolas, sobre todo en el pasaje que hemos citado. Existe el peligro de caer en el iluminismo, creyéndose que el que ora iluminado y guiado en todo por el Espíritu Santo, cuando puede ser que en esos impulsos interiores no haya otra cosa que alucinaciones, exaltaciones quiméricas, miras personales secretas, inclinaciones egoístas y no del todo limpias del egoísmo, y que quieren justificarse como impulsos del Espíritu Santo. De todo esto sabe mucho la historia de la espiritualidad cristiana. Una variedad de este peligro que acabamos de notar es el engreimiento y soberbia a que puede dar lugar, creyéndose el carismático poco menos que infalible en sus juicios, como guiado en todo por el Espíritu Santo. También puede darse otra manifestación de la soberbia y engreimiento, teniendo en menos a los demás, creyéndolos una pobre gente, no tan altamente favorecida por Dios como ellos. Igualmente existe el peligro de despreciar o minusvalorar otros modos de oración, que no sea este de la oración carismática. Existe también el peligro de dar lugar a que el espíritu de las tinieblas se revista de ángel de luz, y con sus sugestiones malignas y llenas de astucia, producir desviaciones muy graves, hasta llegar a exclamar en medio de la exaltación carismática: «Anatema a Jesús», como nos dice San Pablo que sucedía en algunas de aquellas asambleas primitivas, es decir, sugerir verdaderas blasfemias o desviaciones doctrinales o morales. No menor es el peligro de disensiones y alborotos en la comunidad, abuso grave al que también San Pablo tuvo que poner remedio con energía. En tales circunstancias, el don del discernimiento de espíritus es de importancia capital. Las dos mejores señales de que estos grupos de oración carismática van bien encaminados son estas. Primero, la obediencia a la Iglesia en todo, en el orden del dogma y en sus orientaciones pastorales, así como a la doctrina tradicional de sus grandes doctores.
cuando se quiere contraponer o enfrentar el camino de la Iglesia a los impulsos y sugestiones del carismático, es un mal síntoma, pues no es el carisma el que juzga a la Iglesia, sino la Iglesia es quien juzga al carisma, con tan luminosamente enseñanza del apóstol San Pablo. La oración, la otra señal de que es efectivamente el Espíritu Santo el que gobierna el grupo, el que le mueve, es la mutua unión en la caridad. 3. Sobre las técnicas de inspiración oriental. Es conveniente insistir en un punto que ya dejamos insinuado. Quien en estos ejercicios se quedara en ellos solos, sin tratar de trascenderlos y lograr la intimidad amorosa y confiada con el Señor, se quedaría cuando más en los umbrales de la oración, sin adentrarse verdaderamente en ella. Y esto me parece que en muchas ocasiones es más que un peligro, se trata de una verdadera desorientación, un meter al alma en un camino equivocado o en un callejón sin salida. La oración es algo más, mucho más que una técnica de reposo interior, de silencio trascendente, de distensión del ánimo. La oración no es fruto de reglas ni de artificios humanos, sino pura dádiva y misericordia del Señor, como ya dijo admirablemente San Pedro de Alcántara. Sustancialmente es un don de Dios, no una conquista. Es una realidad divina que se difunde en nuestro ser humano, para transformarlo y divinizarlo. San Pablo lo dijo como nadie. La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La oración cristiana, en su raíz más profunda, es pasiva, gracia, don, no conquista. Repetimos. Quien la crea fruto y término de los esfuerzos humanos anda muy equivocado. Llamar oración a lo que no sea contar con esta realidad divina, es privar a la oración de su propia médula, es desnaturalizarla. Y todas esas técnicas tan depuradas y sofisticadas como se dice ahora, privadas de este contenido divino, no serán más que un cascarón vacío, una buena gimnasia para el relajamiento interior. No rechazo de plano su utilidad, solo quiero poner en guardia contra una posible desviación que no es improbable, cada cosa en su sitio. Quizá el resultado último de todas estas técnicas sea conseguir lo que San Juan de la Cruz llama advertencia amorosa, que es el resultado del esfuerzo por hacer callar todo lo que es exterior, varío, mundo distinto, para polarizar la atención amorosa en Dios, como quien espera el salir del sol con los ojos abiertos. Si no están los ojos abiertos, no recibirán la luz, es verdad, pero también es verdad que por mucho que se abran los ojos, no se conseguirá hacer salir el sol, ni siquiera adelantar un instante su llegada. Posiblemente lo más que se pueda conseguir con estas técnicas sea esto y nada más que esto, y sería equivocado dentro del ámbito de la oración cristiana esperar de ellas otra cosa. Por lo demás, como ya insinuábamos al principio, no entrañan una novedad tan absoluta como algunas veces se pretende. Lo hemos podido constatar con lo que dejamos expuesto sobre el gesigiasmo. El mismo San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, nos habla de oración por compás, que de una manera rudimentaria tiene algo que ver con estas técnicas. Finalmente, no creo que la oración cristiana, la oración enseñada por Cristo en el Evangelio, tan sencilla, tan espontánea, tan al alcance de todos los hijos de Dios, tenga mucho que ver con todo este artificio y complicaciones. No puedo creer que pueda costar tanto a un hijo de Dios el ponerse en comunicación con su Padre del cielo, aunque sea la comunicación más estrecha y elevada. Jesús nos dijo sencillamente: vosotros, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Creo también que Dios no ha podido dejar el ejercicio de la oración, tan necesario por otra parte para todos, tan solo al alcance de unos diletantes o profesionales. Debe estar al alcance de todos sus hijos. Así terminó este capítulo.
el capítulo 7, terminamos. Muy bien, muy bien.